¿Y si te dijera que en el corazón del imperio azteca existía una élite de guerreros tan temidos como respetados, cuya misión iba mucho más allá de pelear? Un grupo que vestía la piel del jaguar, no solo como armadura, sino como símbolo de un pacto sagrado con los dioses. Pero, ¿qué significaba realmente ser un guerrero jaguar? Para entenderlo, tenemos que viajar a Tenochtitlán, una ciudad que no dormía ni un instante. Entre templos, mercados y canales, existía un entrenamiento tan exigente que no cualquiera podía soportarlo. Desde niños, los futuros guerreros eran llevados a las Telpochcali, casas de jóvenes, donde aprendían a resistir el frío, el hambre y el cansancio. No era un simple adiestramiento físico, se forjaba carácter, disciplina y, sobre todo, un sentido de deber absoluto hacia la comunidad. Los guerreros jaguar no eran soldados comunes. Eran símbolos vivientes del poder militar y espiritual del imperio. Su traje, cubierto con la piel moteada de un jaguar, evocaba la fuerza y astucia de este felino, un animal asociado con el dios Tezcatlipoca, señor de la noche y del destino. No cualquiera podía portar este atuendo, era un honor reservado solo para quienes demostraban valor y habilidad excepcionales en el campo de batalla. Pero aquí viene el detalle que muchos desconocen, su papel no terminaba cuando bajaban las armas. Estos guerreros tenían responsabilidades religiosas muy específicas. Participaban en ceremonias, procesiones y rituales que buscaban mantener el equilibrio cósmico. Eran, en cierto modo, guardianes del orden universal según la cosmovisión mexica. El entrenamiento incluía técnicas de combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas como el macuahuitl, una espada de madera con filos de obsidiana, y estrategias de captura, pues en la guerra mexica, atrapar enemigos era más valioso que eliminarlos. Esto estaba relacionado con creencias espirituales, los prisioneros eran ofrecidos en ceremonias que, según la mentalidad de la época, alimentaban a los dioses y garantizaban la continuidad del mundo. Pero no todo era gloria y honor. Convertirse en guerrero jaguar implicaba renunciar a una vida común. Vivían bajo un código estricto, con castigos severos para quienes fallaban en sus deberes. No podían permitirse el lujo de mostrar miedo o debilidad, y en las misiones, a menudo se enfrentaban a condiciones extremas que ponían a prueba tanto su cuerpo como su espíritu. Su presencia en la sociedad también generaba un impacto psicológico. Para el pueblo, ver a un guerrero jaguar marchar por las calles era contemplar el poder del imperio hecho carne. Para los enemigos, su sola aparición podía desmoralizar ejércitos enteros. Y para los jóvenes, eran la encarnación del ideal mexica, fuerza, disciplina y conexión con lo divino. Sin embargo, hay un misterio que todavía intriga a los historiadores, hasta qué punto la figura del guerrero jaguar estaba más ligada a lo espiritual que a lo militar. Algunos códices y crónicas sugieren que sus apariciones en rituales eran tan importantes como sus campañas de guerra. Otros sostienen que, en realidad, el título era una recompensa política que servía para consolidar alianzas internas en el imperio. Lo cierto es que, en la mentalidad azteca, no existía una separación clara entre lo religioso y lo militar. Cada acción, incluso en el campo de batalla, tenía un significado sagrado. Y en el caso de los guerreros jaguar, esta fusión alcanzaba su punto más alto. Imagina la escena, en la plaza principal de Tenochtitlán, el sol cayendo sobre las piedras talladas, el sonido de tambores marcando el ritmo, y un grupo de hombres avanzando con sus armaduras moteadas, cada paso medido. Cada mirada fija en el horizonte. No eran simples soldados, eran portadores de una misión que, según su fe, mantenía vivo al universo. Pero, ¿qué tipo de rituales secretos realizaban? ¿Y cómo su relación con los dioses influía en las decisiones más importantes del imperio? Esa es una parte de la historia que rara vez se cuenta y que nos lleva a la frontera entre el mito y la realidad. Los guerreros jaguar no solo luchaban en los campos de batalla, también peleaban en un terreno invisible, el espiritual. Para ellos, la guerra no terminaba al regresar a la ciudad, en realidad, apenas cambiaba de escenario. En las noches más solemnes, estos guerreros participaban en ceremonias que se realizaban en lo alto de los templos. Se dice que vestían sus trajes moteados completos, no como símbolo de intimidación, sino como una ofrenda visual para los dioses. En estos rituales, las máscaras de jaguar no solo cubrían el rostro, sino que transformaban al portador en un intermediario entre el mundo humano y el divino. El jaguar, en la cosmovisión mexica, no era un simple depredador.
Era el guardián del inframundo, capaz de moverse entre el día y la noche, entre la vida y la muerte. Adoptar su figura era reclamar esa dualidad, convertirse en un ser que podía enfrentar no solo a un enemigo, sino a las fuerzas invisibles que, según las creencias, influían en el destino del imperio. Dentro del entrenamiento espiritual, existían prácticas de resistencia mental. Por ejemplo, pasar noches enteras en silencio, meditando frente a la imagen de Tezcatlipoca, buscando visiones que revelaran la voluntad de los dioses. También realizaban ayunos y pruebas de resistencia física para purificar el cuerpo antes de un ritual importante. No todos estos actos están documentados con detalle. Algunos provienen de interpretaciones de códices como el Mendoza y de crónicas de frailes que, al observar estas costumbres, las describieron desde su propia visión europea. Por eso, muchas veces los historiadores deben leer entre líneas para separar la interpretación extranjera de lo que realmente significaba para un mexica. En la estructura social, los guerreros jaguar ocupaban un lugar privilegiado. Podían asistir a banquetes exclusivos, vestir ropas finas y portar joyas de jade y turquesa. Incluso tenían derecho a casas dentro de barrios cercanos a los templos. Pero ese prestigio venía acompañado de una carga, eran constantemente observados, y un error podía costarles no solo su rango, sino su honor. Un aspecto curioso es que su relación con la gente común era ambivalente. Por un lado, eran admirados como héroes, por otro, su cercanía al poder y a los sacerdotes los convertía en figuras de cierta distancia. No eran parte del pueblo en el sentido cotidiano, vivían en un mundo de símbolos, rituales y responsabilidades que pocos podían comprender del todo. Y es aquí donde aparece una pregunta clave: ¿hasta qué punto el poder de los guerreros jaguar provenía de sus habilidades militares, y hasta qué punto dependía del aura mística que los rodeaba? Muchos cronistas coinciden en que la sola idea de enfrentarse a uno de ellos ya generaba temor. El mito y la realidad se entrelazaban, y en la mente de aliados y enemigos, el jaguar no era solo un hombre, era un presagio. Durante las expediciones militares, su función no siempre era liderar en números, sino en espíritu. Eran quienes rompían la primera línea enemiga, quienes buscaban a los líderes contrarios, quienes abrían paso para que el resto del ejército cumpliera su objetivo. Después, regresaban a Tenochtitlán no solo como combatientes, sino como portadores de una energía que, según su cosmovisión, debía ser devuelta a los dioses. Las crónicas hablan de procesiones en las que estos guerreros caminaban por la ciudad, acompañados por tambores y caracolas. No era un desfile militar, era una ceremonia viva. El pueblo los observaba en silencio o con cánticos, reconociendo que su regreso significaba, de alguna forma, que el equilibrio del mundo seguía en pie. Sin embargo, existe un debate entre especialistas: ¿eran estos desfiles y rituales una forma de reforzar el poder político de los gobernantes, o eran actos puramente religiosos? La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. En el Imperio Azteca, la religión y la política no eran esferas separadas, se complementaban y se reforzaban mutuamente. Y todavía queda por descubrir un último detalle, uno que tal vez sea la clave para entender por qué los guerreros jaguar dejaron una huella tan profunda en la historia. Un elemento oculto, que no se encuentra en los relatos de batalla ni en las descripciones de sus trajes, sino en el significado final de su vínculo con el jaguar. Para entender el último secreto de los guerreros jaguar, debemos adentrarnos en su símbolo más sagrado, el propio jaguar. En las creencias mexicas, el jaguar no solo era un animal poderoso, representaba el dominio de la noche y la conexión con el sol durante su viaje por el inframundo. Según la mitología, el sol moría cada tarde para renacer al amanecer, y en ese tránsito nocturno, debía enfrentar fuerzas oscuras. El jaguar, con su pelaje moteado que recordaba al cielo estrellado, era el guardián y el cazador en ese mundo intermedio. Cuando un guerrero adoptaba la figura del jaguar, no solo buscaba fuerza física, estaba asumiendo el papel de protector del ciclo cósmico. Sus combates eran, al mismo tiempo, batallas en la tierra y en el plano espiritual. Algunos códices muestran a estos guerreros portando escudos con motivos solares, combinados con garras y colmillos pintados. Esta dualidad, sol y jaguar, no era casual. Representaba la unión entre el día y la noche, entre el orden y el caos, entre lo que se ve y lo que permanece oculto. Pero hay un elemento que pocas veces se menciona: el juramento. Se dice que al convertirse en guerrero jaguar, el iniciado pronunciaba una promesa de fidelidad no solo al Tlatoani, sino a los dioses.
Una promesa que incluía luchar hasta que su corazón dejara de latir o hasta que los dioses lo llamaran a servirles en otro plano. Romper ese juramento no solo significaba deshonra, según las creencias, podía condenar su espíritu a vagar sin rumbo. Este voto estaba acompañado de un ritual en el que el guerrero pasaba una noche entera en un templo, rodeado de incienso, escuchando cánticos que invocaban a Tezcatlipoca. Durante esa vigilia, debía meditar sobre su propósito, enfrentando sus propios temores. Solo entonces se le entregaba la máscara y el traje completo. En las batallas, se buscaba que los guerreros jaguar capturaran prisioneros vivos. Esto no era un simple acto militar, sino una tarea sagrada. Los cautivos serían ofrecidos en ceremonias para alimentar al sol y mantener el equilibrio del universo. Desde la perspectiva mexica, un guerrero que traía un prisionero no estaba llevando a cabo una ejecución, sino participando en el ciclo cósmico que garantizaba la vida. Con la llegada de los españoles, esta tradición se vio brutalmente interrumpida. Crónicas como las de Bernal Díaz del Castillo relatan cómo los conquistadores se sorprendían al ver guerreros cubiertos con pieles moteadas, luchando con una ferocidad casi animal. Para los europeos, aquello era salvajismo, para los mexicas, era la representación más alta del honor. Tras la caída de Tenochtitlán, el destino de los guerreros jaguar se desvaneció en la historia. Algunos fueron ejecutados, otros asimilados como soldados auxiliares, y otros simplemente desaparecieron. Pero su imagen, grabada en piedra y plasmada en códices, sobrevivió. Hoy, investigadores y arqueólogos intentan reconstruir no solo su papel militar, sino el significado profundo de su existencia. Las figuras talladas en museos, las crónicas fragmentadas y las leyendas orales son piezas de un rompecabezas que, quizá, nunca se complete del todo. Y es que ahí reside su misterio, el verdadero poder de los guerreros jaguar no estaba solo en sus armas, sino en el relato que ellos mismos ayudaron a construir. Un relato que inspiraba miedo en los enemigos, devoción en sus aliados y respeto en su pueblo. Un relato que, siglos después, sigue cautivando a quien se atreve a mirarlo de cerca. Quizá nunca sepamos todos los detalles de sus rituales o las palabras exactas de su juramento. Pero hay algo seguro, los guerreros jaguar no eran simples combatientes. Eran símbolos vivientes de un mundo en el que la guerra, la religión y el universo formaban un solo tejido.